Vamos a orar. Señor, nos ponemos en tu presencia para abrir tu palabra y queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu Santo venga a revelar lo que tú quieres revelar, Señor. Te pedimos también prepares los corazones y hables a cada uno de los que están acá y los que van a escuchar esta prédica, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a empezar. La semana pasada el centro de la prédica, no sé si se dieron cuenta, fue un salmo, el Salmo 123. Y quiero que lo veamos de nuevo. Partamos ahí. Entonces vamos al Salmo 123, porque es muy importante entenderlo y repetirlo a los que no escucharon esta prédica. ¿Ya? ¿Lo encontraron? Dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Entonces yo les decía, voy a parar ahí, les decía que cuando nosotros, lo que está diciendo aquí, este salmo, es que nosotros debemos mirar al Señor, como dice abajo, como el esclavo mira a su Señor. Que ese Señor, el esclavo, es la fuente de toda, incluso de su vida, porque si es en ese tiempo, ¿no es cierto?, el Señor decidía que ese esclavo no vivía más, y nadie se podía oponer a eso. Entonces, este paralelo, que parece terrible, es la verdad. Porque si Dios decide que no vivamos más, no vamos a vivir más. Y Él es la única fuente de la cual nosotros podemos sacar lo que necesitamos para vivir de verdad. Porque podemos vivir sin el Señor, pero esa no es vida. Porque algo dice que en Jesucristo, ¿no es cierto?, tenemos vida, porque Él es la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, sin Jesucristo no hay vida. Por lo tanto, si nosotros no hacemos esto que dice aquí y no entendemos que la única fuente de vida y la única fuente por la cual nosotros podemos vivir en este mundo, cumpliendo lo que Dios quiere, para la cual Dios nos trajo al mundo, porque es por voluntad de Dios que venimos al mundo. Entonces, si nosotros vivimos fuera de esa voluntad, estamos viviendo donde no debemos vivir. Porque no fuimos llamados para eso, no fuimos puestos en este mundo para eso. Y es muy triste que mucha gente está viviendo sin vivir, está solamente existiendo. Y por eso yo les quiero recordar un pasaje que es muy conocido, que dice: todas las cosas por Él, está hablando de Jesucristo, fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos fuera del Señor, dejamos afuera a Jesucristo, nada de lo que hacemos ha sido hecho. No sirve de nada lo que hacemos fuera de la voluntad de Dios. Y por eso que este salmo era tan importante para lo que hablamos la semana pasada, y yo se los quiero recordar, que era poder escuchar a Dios para vivir en la voluntad de Dios y vivir en lo que Él quiere que nosotros vivamos. ¿Están entendiendo? Es importante entenderlo, porque si tú no vives en la voluntad de Dios, todo lo que haces no sirve, no está hecho, no estás haciendo nada. Parece extremo esto, parece algo como de fanatismo, pero créanme, cuando tú llegues, si tú eres cristiano y crees que vas a llegar un día a presentarte ante Dios, todo lo que tú hagas fuera del Señor no va a valer nada, pero nada frente al Señor. Por lo tanto, es tan importante entender que nosotros debemos, es una obligación, escuchar a Dios. Tener esa relación íntima, ¿no es cierto?, que dice que Jesucristo murió
para reconciliarnos con Dios, tener esa relación íntima para entrar en su presencia y entender que no hay alternativa, como decía la semana pasada. No hay alternativa. O es Dios o es Dios. Todo lo que hacemos fuera de Él no está hecho. Yo no sé si ustedes pueden creer eso, yo lo creo. Es así. Ustedes pueden hacer muchas cosas, pueden ser muy exitosos en muchas cosas, pero si es sin Él, si no es en la voluntad de Él, si ustedes no están cumpliendo con el plan que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, guiados por el Espíritu Santo, eso no existe. Y van a llegar arriba a hablar, como decían estos hombres cuando Jesucristo ponía el ejemplo: Señor, en tu nombre hemos hecho esto, hemos hecho esto otro, y Él va a decir: sabes que no los conozco. Es ahí el por qué no nos conoce, porque todo lo que hacemos fuera de Él no está hecho. Por lo tanto, Él no nos ve lo que hacemos. Lo puede ver, pero no lo toma en cuenta, no lo anota, no es a favor nuestro. Es muy, muy, muy importante, es el meollo de ser cristiano. O sea, si ustedes no viven en la voluntad, si ustedes no escuchan la palabra de Dios, créanme, son religiosos. Y la religión no debiera ser una palabra que ha sido tan desprestigiada, porque a veces yo ni quiero ni nombrar la palabra religión. Pero religión es lo que nosotros debemos hacer, debemos creer. Pero ser religioso es hacer lo que yo creo y no lo que Dios me dice. Cuando yo hago lo que yo creo y no lo que Dios me dice, estoy en mi voluntad y estoy siendo soberbio, duro de cerviz. Y por eso las palabras que yo leía la semana pasada, cada vez que el Señor decía que no escuchaban su voz, primero decían: ¿saben? No escuchan, este pueblo es duro de cerviz, es soberbio. Entonces quieren hacer su voluntad y no la mía. Y yo los traje a este mundo para que hagan mi voluntad. Imagínense que ustedes contratan a alguien, ustedes están a cargo, ¿no es cierto?, de una empresa, pongámosle lo que sea, pero ustedes son los jefes de algo y traen a alguien para que cumpla un trabajo específico. Y él hace lo que quiere y nada que ver con lo que ustedes quieren. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Cuánto vas a durar en ese trabajo? Bueno, Dios nos trajo a este mundo, a todos los que existen en este mundo, con un plan claro para hacerlo y vivir en su voluntad. Pero este jefe, ¿no?, este señor, que nosotros le decimos señor, cuando uno habla de señor es porque uno va a obedecer, no lo escuchamos. Ni siquiera conversamos con él. ¿Cómo él nos puede decir lo que debemos hacer? ¿Cuál es nuestro trabajo en este mundo? ¿Cómo podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos si no lo escuchamos? Entonces vamos a estar en nuestra soberbia, duros de servir, vamos a hacer lo que nosotros queremos. Y por supuesto, no es lo que Dios pensó para ti. Y por supuesto es mucho menor de lo que Dios tiene preparado para ti. Porque por eso dice el Señor: mis pensamientos son más altos que los de ustedes, como es el cielo, el reino de los cielos, comparado con la tierra. Entonces, si yo estoy en mis pensamientos, estoy en esos pensamientos, en esa voluntad baja, que es la mía, que es la de cada uno, y no en la voluntad del reino de los cielos, que es mucho más alto, que tiene mucho más valores y que va a ser una obra mucho más grande, porque es la obra de Dios. Esto que estoy hablando es la esencia de ser cristiano. Es simple, no es que andar la exégesis y todas esas cosas, es súper simple, es vivir para nuestro dueño, para que el que pagó por nosotros viviéramos, y ese es Jesucristo. Jesucristo pagó por ti para que tú vivas en Él y para lo que tú haces tenga valor ante el reino de los cielos. Eso es. Eso es. ¿Están entendiendo lo importante de lo que estoy diciendo? A lo mejor para ustedes es súper simple, pero háganlo, porque ahí no es simple. Porque ahí vamos a hacer luz y sal de este mundo. Vamos a cambiar este mundo. Vamos a hacer lo que Dios dice que debemos ser.
Vamos a ser esos cristianos donde el mundo va a ir a buscar porque ellos tienen la solución para este mundo. Todos esos índices que yo nombraba la semana pasada, terribles, terroríficos, que nadie habla, que tiene nuestro país, es porque los cristianos y la gente que dice creer en Dios no hace nada de lo que Dios dice. No somos luz, no somos sal, no somos solución, no somos nada. Somos personas que tratamos de pasar lo más desapercibido para que no nos molesten, para que no nos persigan, para que no nos digan que somos cristianos. Entonces, no podemos ser luz, porque la palabra dice que tú la luz no la puedes esconder. Tú debes mostrar esa luz. ¿Y cómo podemos mostrar esa luz si ni siquiera hacemos nuestra voluntad? Que sabemos por nuestra conciencia lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y por eso yo quiero ir a Hebreos 6. Vamos a Hebreos 6. La prédica pasada hablé de Hebreos 5, que es donde dice que nosotros debemos escuchar y debemos aprender, ¿no es cierto?, a hacer la voluntad de Dios, porque eso es hacer la obra para la cual fuimos llamados y para la cual estamos aquí, en esta iglesia, o en cualquier iglesia. Todos los que están en iglesia son llamados por el Señor. Ellos acudieron al llamado para hacer la obra de Dios. Y el Señor dice que tiene obras para todo el mundo, porque Él quiere que todos se salven. Nosotros somos uno de los pocos privilegiados, ¿cierto? Estoy hablando de todos los cristianos. Ese 20% de cristianos que hay en este país, por ejemplo, tenemos la posibilidad de hacer la voluntad de Dios. No lo tenemos garantizado, pero podemos hacer la voluntad de Dios, porque estamos en el camino, estamos tratando de caminar de acuerdo al Señor. Entonces en Hebreos 6, 1, voy a leer desde el principio, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos, ya después que empezamos a escuchar somos maduros, ¿no es cierto? Porque eso es lo que dice, cuando ya tú has usado, ¿cierto?, el escuchar a Dios y ya eres maduro, dice: por tanto, o sea, cuando ya somos maduros, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, los rudimentos, o sea, las primeras cosas de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. O sea, no de nuevo arrepintiéndonos de las obras que hacíamos antes, que están muertas, ¿ya? Y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible, y aquí empieza, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de las buenas palabras de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Lleguemos hasta ahí, ¿no? Entonces, lo que está diciendo aquí, que nosotros debemos empezar a avanzar, ¿no es cierto? Ya no estamos en los primeros rudimentos, en la base, ¿no es cierto?, del cristianismo, que son la obra, arrepentimiento, las obras que hicimos antes, la fe en Dios, que debemos tener fe, la doctrina del bautismo, la imposición de manos, todas estas cosas que son al principio. Pero dice: y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible, escuchen, lo que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Entonces, ¿qué está diciendo? Se supone que nosotros, cuando conocemos a Dios y tenemos los primeros rudimentos, crecemos y somos seres maduros en el Señor, debemos dejar el pecado. Y eso está diciendo aquí: no podemos de nuevo recaer y empezar a ser renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo a Jesucristo. Si ya Él murió por una vez para perdonar todos nuestros pecados pasados, pero no podemos seguir en la maldad, no podemos seguir haciendo lo malo. Tenemos que cambiar, tenemos que empezar a vivir en la voluntad de Dios.
¿Ya? Porque no podemos crucificar de nuevo a Jesucristo, al Hijo de Dios, y exponiéndolo a vituperio. O sea, vituperio, hermanos míos, no es una fiesta. Porque ayer escuché unos cristianos y al final decía, vamos a hacer un paréntesis, decía, y invitamos a los periodistas a un vituperio. Y vituperio es maltrato. Ya lo iban a maltratar. Pero es que se ha cambiado la palabra vituperio. ¿Ya? Entonces, para los que no saben, vituperio, un maltrato, es afrentar al Señor, es hacerle daño a alguien. ¿Ya? Ese es un vituperio, maltratarlo. ¿Ya? Entonces, no podemos, otra vez, al Hijo de Dios exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo? Está comparando con la tierra, esa tierra que cae lluvia y es labrada y trae, ¿no es cierto?, es provechosa para los cuales es labrada, recibe, nosotros recibimos bendición de Dios cuando hacemos bien las cosas. En cambio, dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemado. Entonces está diciendo el Señor, ustedes deben cambiar. No pueden seguir una vez más arrepentimiento y arrepentimiento. Porque eso hacemos. Salimos aquí adelante y lloramos, Señor, ya no quiero más hacer esto, por favor, cambien. Y volvemos el próximo domingo, Señor, no quiero hacer más esto de nuevo, arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. Siente empezar y ya se acostumbran a decir perdón, perdón, y es muy fácil, les sale el perdón, facilísimo, pero ¿saben qué? No están arrepentidos, no están haciendo lo que deben hacer, un verdadero arrepentimiento. Es un cambio, es permitir que el Señor haga la obra en ustedes y vivir en la voluntad, pero tienes que escuchar a Dios. Porque es muy diferente escuchar a Juan Manuel diciéndole, ¿saben? Tienen que dejar el pecado. El arrepentimiento no es solo sentir pesar, sino que abandonar el pecado. Es diferente cuando tú escuchas a Dios directamente y te dice, ¿sabes qué? No puedes seguir pecando. Ahí es diferente. Entonces, como ustedes no escuchan la voz de Dios y escuchan a Juan Manuel nomás, les da lo mismo. Y el lunes siguen haciendo lo mismo que estaban haciendo. Es porque no están escuchando a Dios. Porque cuando Dios habla, tú no puedes seguir haciendo lo que Dios te dice que no hagas. Porque Él no solo te habla, sino que haces un switch y te transforma. Entonces uno puede dejar el pecado. Por eso tenemos que escuchar a Dios, es tan importante, y hacer la voluntad de Dios. Entonces dice, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemado. Entonces los que seguimos pecando y seguimos haciendo lo malo, estamos próximos a ser maldecidos, y ¿qué dice al final? Y su fin es el ser quemado. Nuestro fin es irnos al infierno. Es un paralelo que está haciendo el Señor en esta palabra, ¿cierto? Pero en cuanto a vosotros, en cuanto a nosotros, los cristianos verdaderos, ¿no es cierto? Tenemos que hacer eso. No podemos seguir siendo reprobados cada día por el Señor. No puede ser. Que nos tengamos que cada noche tenemos que arrepentirnos de todo lo malo que hicimos. Tenemos que ir avanzando, tenemos que ir cada vez mejor. El Espíritu Santo tiene que hacer la obra de santificación en cada uno de nosotros. Debemos permitirle que Él haga la obra. Esa es parte de nuestra parte del pacto, valga la redundancia. Pero dice, pero en cuanto a vosotros, amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestras obras, o sea, los que estaban haciendo bien las cosas y todo eso, Dios no se olvida de lo que ustedes hicieron bien, y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero, cuando hay un pero hay que tener mucho cuidado con lo que dice, deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. O sea, nuestra perseveración no puede fallar. Ustedes deben seguir haciéndolo hasta el fin, deben seguir mejorando hasta el fin, hasta llegar a la misma imagen de Jesucristo. Porque esa es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Entonces, dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no, perdón, me salté uno, el 12 voy, a fin de que no hagáis perezoso, o sea, voy a leer de nuevo, muestre la misma solicitud hasta el fin, para que
para plena certeza de la esperanza, o sea, para que se cumpla lo que Dios va a hacer en nosotros, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán la promesa. Entonces yo quiero aquí detenerme, vamos a hacer un paréntesis grande, porque dice aquí, porque a fin de que no os hagáis perezosos. Esta palabra, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, la fe y la paciencia, o sea, continuar haciendo la obra hasta el fin, hasta que el Señor nos llame o hasta que el Señor venga. Entonces dice perezosos, y eso es súper importante. Muchos de nosotros no hacemos nada por el Señor, pero nada. O sea, lo único que hacemos es orar y pasar tiempo con Dios, que es lo más cómodo. Y apenas eso, ni siquiera cumplimos con eso. Entonces, no le hablamos a la gente, no hacemos la obra para la cual Dios nos llamó, no le preguntamos qué quieres que haga hoy día, no lo tomamos en cuenta, hacemos nuestra vida nomás, lo que nosotros queremos. Por lo tanto, yo tengo un ejemplo de un hombre que tenía el corazón de acuerdo al Señor, un corazón dispuesto al Señor, un corazón que al Señor amaba, que se llama David. Yo quiero que vayamos a Samuel 11, segunda Samuel, perdón. Este es un paréntesis. Este hombre, como dice acá, era un hombre de Dios, que hacía la obra del Señor y era muy bendecido por el Señor. ¿Ya? Pero un momento, y por eso, y de eso está hablando aquí, de gente que ha sido cristiano, que conoció el poder del Espíritu Santo, que ha hecho las obras como corresponde, y de repente, en esta pereza, ¿no es cierto?, que dice aquí, pasa algo. Y voy a leer un pedazo, no voy a leer toda la historia, porque ustedes la conocen, pero quiero poner este ejemplo porque es un ejemplo para todos nosotros, que era un hombre muy, muy de Dios, con un corazón dispuesto al Señor, que al Señor le agradaba su corazón, entonces hecho por el Señor. Y cuando Samuel, que es el profeta que lo unge como rey a David, lo unge con el Espíritu Santo, o sea, además tenía el Espíritu Santo, como lo que está hablando de este hombre en Hebreos 6, ¿no es cierto? Pero en la pereza, capítulo 12, no, perdón, el 11, el 12 después. Vamos a leer un pedacito nomás, ¿ya? Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajero y la tomó y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Llegamos hasta ahí, todos sabemos la historia. Ella queda, ¿no es cierto?, embarazada. Él, para tapar su pecado, trae a, ¿cómo se llama? Urí, ¿se llama? Yo lo veo. Esposa de Urías Heteo, ya, porque lo voy a nombrar varias veces. Urías Heteo. Entonces manda a llamar a Urías Heteo, trata que vaya a dormir con su esposa para pasar piola. Urías Heteo no duerme con su esposa, después lo emborracha para que vaya a dormir y tampoco Heteo, duro de servicio con el rey, no va. Por lo tanto, él lo manda a matar, le dice al general que lo ponga en el frente, ¿no es cierto?, y lo abandone para que lo mate. Y así ocurrió. Entonces, en el capítulo 12, y esto todo ocurre en un tiempo de pereza, porque si se dan cuenta, él se quedó, no fue a la guerra, dice... En el 11, no sé si se dan cuenta del detalle, dice: aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, este rey se quedó en la casa. Y se quedó ociosamente, perezosamente. Y cayó en un tremendo pecado. Un hombre íntegro, de un corazón del Señor, dispuesto a Dios. Ese es el peligro para todo cristiano. Aunque sea un tremendo hombre de Dios, en la pereza hay
caída, como aquí en este hombre, ¿ya? Por eso quise poner este ejemplo, porque es un ejemplo súper fuerte, porque él llegó a un extremo tremendo. Entonces, cuando Natán, ¿no es cierto?, lo manda al Señor a este David, dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él, en el 12 estoy leyendo el 1, y le dijo: había dos hombres, y le cuento una historia, ¿no es cierto?, en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante de que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David de en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Porque pues tuviste un poco la palabra, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de tus ojos. A Urías eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Vamos a llegar hasta ahí en la historia, pues ustedes la leen el resto si quieren. Lo que yo quería poner en énfasis aquí, lo importante que no es ser perezoso en las cosas de Dios. Porque ese hombre no debió haber caído nunca en ese pecado, con el corazón que tenía, con el pacto que tenía con el Señor, con la promesa que tenía con el Señor. Pero en esa ociosidad que nosotros siempre tendemos a hacer, de no hacer las cosas que debemos hacer, y nos entretenemos, porque quizás él tenía muchas cosas importantes que hacer en su casa, pero el tema es que debemos hacer la voluntad de Dios. Y él se olvidó de la voluntad de Dios, se olvidó de Dios, se olvidó de lo bueno y de lo malo, o sea, se olvidó de todo por esta pereza. Y por eso que aquí dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Él no tuvo la fe ni la paciencia para heredar la promesa, se relajó absolutamente. Y nosotros muchas veces nos relajamos. Nosotros empezamos con mucho ímpetu y queremos hacer las cosas bien, y al principio somos poderosos en el Señor y le hablamos a cuanta persona se nos cruza por el lado o por el frente, y después nos quedamos perezosos, y ahí el enemigo empieza a hacer su trabajo. Y por eso hay tantos cristianos que no parecen cristianos y que han sido aplastados por Satanás y están absolutamente dominados por el enemigo. Y por eso no podemos ser luz ni sal de este mundo. Y quiero seguir, después de este paréntesis, ¿no es cierto? Quiero seguir en el 13, porque dice que aquellos que acá, ¿no es cierto?, por la fe y la paciencia heredan la promesa, porque cuando Dios hizo la promesa de Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Entonces, aquí está diciendo la promesa de Abraham, ¿no es cierto?, que por tu simiente, en tu simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. En la simiente que es Jesucristo. Esa es la promesa, ¿no es cierto? Y está diciendo aquí, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, no solo hizo la promesa, sino que juró por él mismo, porque no hay alguien mayor, juró que esa promesa se iba a cumplir. ¿Ya? Eso es lo que dice aquí. Diciendo: de cierto te venceré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, Abraham alcanzó la promesa. ¿Ya?
Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. Escuchen esto. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. O sea, entre hombres, el jurar es el fin de toda controversia. Está hablando de ese tiempo, ¿no es cierto? El juramento para confirmación. Por lo cual, dice, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Entonces, cuando el Señor nos promete algo, estas son promesas escritas por el Señor para cada nuestras vidas, y cada cosa, promesa que yo veo aquí, que es para mí, yo la tomo, ¿no es cierto?, para nosotros, yo la tomo como que es, ¿cierto?, es mía, y no solo es la promesa, sino que el Señor juró sobre esa promesa, para que esa promesa sea inmutable, o sea, va a cumplirse en nosotros, va a cumplirse. Por eso que dice, para que la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Para qué? Para que nosotros no solo creamos en Dios, porque además Él jura por Él. Él pone su nombre en juego para cumplir esa promesa. ¿Me están entendiendo? No solo te promete, sino que Él pone su nombre en juego. Y cuando Dios pone su nombre es imposible. Ya la promesa es imposible que no la cumpla. Más encima pone un juramento. Y más abajo dice, para que por dos cosas inmutables, la promesa y el juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, la esperanza, ¿no es cierto?, que tenemos nosotros de ser igual a Cristo. Porque ¿cuál es la esperanza puesta delante de nosotros? ¿Quién es la esperanza puesta delante de nosotros? ¿Quién es? Jesucristo. Si debemos ser como Él. Él es el primogénito de muchos hermanos. ¿Quién es la esperanza puesta delante de nosotros? Jesucristo. Jesucristo vino a vivir y a mostrarnos cómo debemos hacer las cosas. Esa es la esperanza y esa es la promesa, porque a través del Espíritu Santo Él va a hacer la obra en nosotros, va a hacernos igual a la imagen de Jesucristo, va a cumplir con eso. ¿Ya? Y eso es inmutable porque el Señor juró que la simiente iba a ser la bendición. ¿Y qué significa que yo tengo la simiente de Jesucristo? Que tú tienes la simiente. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos el ADN de Jesucristo. Por lo tanto, somos igual a Él. Podemos ser igual a Él si nosotros dejamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Qué maravilloso, ¿o no? Es maravilloso, ¿no? Esa es la verdad, eso es lo que está diciendo aquí. Eso es lo que dice aquí. La esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura. Escuchen, seguro que vamos a ser como Cristo. Y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Y miren lo que dice después, para que vean que estaba diciendo la verdad. Donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Qué significa que es precursor? Pero es primero de algo que nosotros vamos a hacer. Es precursor nuestro. Y eso es seguro que vamos a hacerlo. Él entró al velo como precursor para darnos a nosotros la entrada, para que nosotros hagamos lo mismo que Él hizo. Díganme un amén si esto es maravilloso. ¿Es maravilloso, no? Es una tremenda revelación. Y es seguro porque Él no solo nos prometió, sino que juró que lo iba a hacer. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Creer y esperar con paciencia como esperó Abraham, porque la promesa va a ser. Sí, aleluya, amén y todo lo demás, ¿o no? ¿Es así o no? Y aquí dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, un pionero, ¿no es cierto?, un fundador de algo. Nosotros vamos a seguir al pionero. Eso quiere decir precursor. Y que fue hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué somos nosotros hoy día? Los que vamos a hacer la obra del Señor y vamos a ser transformados igual que Cristo. Somos sacerdotes. ¿Qué dice aquí? ¿El precursor de qué dice? Sumo sacerdote. Somos sumos sacerdotes. Para siempre, eternos. Escuchen, usted no se termina cuando uno muere o nos llama el Señor. Ahí seguimos. Es para siempre, dice aquí. ¿Según el orden de quién? De Melquisedec, que es un orden mucho más grande que los levitas. Así que a mí no me digan más levita y ninguno se diga levita de usted, porque somos según el orden de Melquisedec, que sí que es poderoso.
porque es para siempre, es igual a Jesucristo, tiene el poder y la herencia del Hijo, del precursor, del autor de la vida. Eso somos nosotros. Y eso sería todo por hoy. Se acabó. ¿Se acabó? Vamos a pararnos, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Entienden lo que acabo de decir? Es la promesa, es un hecho, debemos creerlo. Y por algo el Señor lo hizo así. No solo nos prometió, sino que juró por Él mismo que lo iba a hacer. Por lo tanto, si nosotros creemos y dejamos que el Señor haga en nosotros y no estamos más en nuestra voluntad, si ese es el problema, que nosotros seguimos en nuestra voluntad, seguimos ocupándonos de lo que no debemos ocuparnos, preocupándonos de lo que no debemos preocuparnos y no dándole el tiempo a Dios para que hagamos la obra que Él tiene preparada de antemano para cada uno de nosotros y a cumplir y llegar a esa promesa. Cuando nosotros entendamos eso y creamos, el Señor lo va a hacer porque Él prometió y juró, pero necesita nuestra parte del pacto. ¿Cuál es nuestra parte del pacto? Dejar que Él haga la obra, nada más. Dejar ser ese barro para que Él haga el vaso precioso que tiene pensado en nosotros, para que construya ese vaso precioso que es igual a Cristo, un vaso escogido que va a hacer una obra, no para deshonra, para honra del Señor. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias por tu revelación, Señor, porque tú nos revelas domingo a domingo cosas nuevas que nos van dando la seguridad de quienes somos en tu palabra. ¿Quiénes somos para tu reino, Señor? Lo importante que somos y lo grande que podemos ser a través de tu obra, Señor. Porque tú nos haces grandes, porque el Espíritu Santo es poderoso y está en nosotros. Por eso podemos ser muy grandes, Señor. Y yo te doy gracias por eso, por creer eso, no es soberbia. El que es soberbia, ¿saben qué? Soberbia es no creer la palabra del Señor, eso es soberbia. No vivir en la voluntad del Señor, eso es soberbia. No creer que somos grandes, que somos poderosos porque Dios está en nosotros. Eso es humildad, porque entendemos lo que Dios hizo. Sabemos la obra tremenda que nos dejó en nuestras manos el Señor. Entender eso y recibir esa obra, recibir ese regalo, porque es un regalo, porque no tuvimos que sufrir ni morir como Él para tener esta tremenda obra, para ser los seguidores de ese precursor, de ese autor de la vida, de ese pionero que entró al velo, que entró a la presencia de Dios para abrir el camino a nosotros, un camino cierto, una vida cierta, un amor cierto. Yo te doy gracias, Señor, y ven sobre tu iglesia, ven sobre cada persona que está aquí, saca toda soberbia en contra tuya, Señor, esa dureza de servir que no te les permite seguir tu voluntad. Sácala, Señor, de cada persona que está aquí. Ven, Señor, con tu Espíritu Santo y doblega a cada persona que está aquí. Saca todo espíritu inmundo que está impidiendo la obra que tú vas a hacer. En el nombre de Jesús, fuera todo espíritu de soberbia, Señor. No hay cabida en el reino de los cielos a la soberbia, porque la soberbia no te permite escuchar la voz de Dios. No te permite escuchar la voz de Dios. No te permite hacer la voluntad de Dios ni acabar su obra. Por lo tanto, si tú no quieres escuchar su voz, estás perdiendo el tiempo. Debes entender que todo lo que haces fuera de la voluntad del Señor no está hecho. No estás haciendo nada si no estás en la voluntad de Dios. Por más que parezcas cristiano, por más que vengas todos los domingos a la iglesia, vengas los miércoles, si tú no estás haciendo la voluntad, estás fuera de la voluntad, fuera de la obra de Dios. Por lo tanto, no existe lo que tú haces. No existe lo que tú haces. Así dice la palabra, y si ustedes tienen problema con lo que estoy predicando, discútanle al Señor y a la palabra, no a mí. Porque yo digo lo que dice la palabra, no lo que yo pienso o lo que yo creo o lo que yo interpreto. Esto no es interpretación, es leer la palabra y decir, aquí está diciendo esto, no estoy interpretando. Eso es lo que dice textual. No hay exégesis, no hay... Es revelación del Espíritu Santo, que está clarito. Cuando el Espíritu Santo le revela, está claro que eso es lo que dice. Punto. No hay nada que explicar. No hay nada que discutir. Así que yo te doy gracias, Señor, por tu obra. Te doy gracias por lo que vas a hacer en cada persona que escuchó esta palabra, Señor. Y la que va a escuchar a través del video, Señor. En el nombre de Jesucristo yo también oro por ti, para que tu servicio se doble y te sometas a la palabra de Dios. Sometámonos a la palabra de Dios, dejemos el pecado, abandonemos definitivamente todo para hacer luz y sal de este mundo y ser, ¿no es cierto?, la solución para este mundo que está lleno de maldad, de suicidio, de corrupción,
de todo lo que vemos todos los días. Yo quiero mostrarles algo, quiero decirles algo. Quédense ahí postrados nomás. Quiero decirles algo. Hay una encuesta, se hizo una encuesta, Adimark hizo una encuesta. Esto se me olvidó, pero lo voy a leer ahora. Hizo una encuesta y entrevistó como más de 1.500 personas para ver qué libertades son las más importantes para nuestro país. Y fueron, voy a leer dos nomás, las más importantes. La primera, respeto a la vida. Por lo tanto, los que están, escuchen lo que están tratando de poner la ley de aborto. Terapéutico, le dicen, aborto terapéutico. Terapeuta significa un tratamiento para sanar. Y le ponen aborto terapéutico a un asesinato, para matar al paciente. Y segundo, la segunda, respeto a la vida. Es la primera que este país quiere, y la segunda, que los padres deciden cómo educar a sus hijos. Esa es la segunda libertad que este país elige. Para los que quieren poner que les debemos enseñar a nuestros hijos que pueden tener dos papás, a los niños les están enseñando dos papás o dos mamás, o esa elección de género. Esa elección de género no puede ser, porque nosotros no queremos que nuestros hijos no los eduque un totalitario que quiere imponer la maldad en nuestros hijos. No vamos a permitir eso, no vamos a permitirlo. Este país no quiere eso. Las encuestas así lo dicen. Así que tengan claro, políticos, no les vamos a permitir que hagan nada de esto. No les vamos a permitir. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para oponernos a su maldad. En el nombre de Jesucristo, que es nombre por sobre todo nombre y el que tiene el poder en este mundo.